Buenas tardes a todos, un gusto. Bueno, esta experiencia que voy a compartir es una experiencia que le pusimos como título Cuando el niño es protagonista, porque es una experiencia de cambio, pero de cambio en la forma de planificar y ejecutar las propuestas pedagógicas por parte del docente. Sabemos que el docente es quien tiene un rol sumamente importante porque es el que está en contacto directo en el aula todos los días con los niños. Entonces, nuestro objetivo fue que la planificación de estas docentes cambiara poniendo al niño como centro, por lo cual no solamente la planificación iba a cambiar, sino también la manera de trabajar con ellos en el aula. Lo que pretendíamos es un cambio en la mirada del niño, experiencias significativas realmente. Estamos hablando del nivel inicial del Colegio Cristo Rey. Involucramiento de la familia. No podemos hablar de la edad de 3, 4 y 5 años sin pensar en la familia. Entonces el trabajo tiene que ser muy estrecho con ellas. También incentivar el trabajo colaborativo de las docentes. O sea, no ese trabajo para mí, en el aula, yo sola, sino cómo puedo trabajar con mi compañera para incrementar las experiencias y las vivencias que podamos tener con los chicos. Y alinear las prácticas al paradigma pedagógico ignaciano. Entonces, ¿cómo íbamos a lograr esto? Primero, nos propusimos hacer una reflexión y evaluación de las prácticas que veníamos haciendo, porque no se olviden que lo que quisimos desde la dirección es empezar a cambiar esas prácticas que veíamos poco alineadas a lo que realmente se esperaba como perfil del alumno ignaciano. Entonces, desde la dirección y el equipo técnico comenzamos a hacer observación de clases desde una guía de análisis de las prácticas docentes. Y con estas observaciones y estas guías de análisis, hacer con las docentes una autoevaluación. Con las docentes hicimos reflexiones sobre la práctica y también talleres, porque decíamos, bueno, ¿cómo vamos a reflexionar sobre lo que en realidad no conocemos? Sabemos lo que hacemos cotidianamente, pero hay otras formas de trabajar. Entonces tuvimos talleres desde lo que es la planificación por proyectos, lo que es la psicomotricidad, el trabajo desde el cuerpo, desde el movimiento, la vivencia, como para que las maestras tengan un parámetro para poder luego volver a mirarse, volver a reflexionar sobre sus prácticas. Y a partir de ahí entonces obtuvimos algunas conclusiones con el grupo docente. Como cuerpo docente y equipo técnico nos dimos cuenta que en el nivel inicial existía muy poco espacio para el juego, lo cual es una contradicción a lo que se pretende y se espera desde el interés del niño de esta edad. Actividades dirigidas y con poco involucramiento de planteamiento de problemas, de búsqueda de soluciones, de reflexiones. Había muy poco de esto. Poco espacio para la creatividad. Excesivo uso de propuestas fotocopiadas y poco involucramiento del niño. Actividades centradas en temas propuestos por el docente y no partían del interés del niño. Y poco trabajo colaborativo entre docentes. Si nosotros esperamos que nuestros jóvenes, el día que terminan, se gradúan en un colegio ignaciano, sean capaces de cambiar el mundo, sean capaces de tener ideas para esto, tenemos que empezar a trabajar desde muy chiquititos. Y por eso, después dijimos, bueno, vamos a comparar esto que evaluamos de nuestras prácticas actuales con lo que nos dice el paradigma pedagógico ignaciano, marcando las coincidencias, los antagonismos y las ausencias, teniendo en cuenta los diferentes momentos de esta pedagogía. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos decisiones, se elaboró un plan de mejora teniendo en cuenta que teníamos que lograr tener en el aula de nivel inicial propuestas más constructivistas, siendo el niño el motor y centro del aprendizaje, motivaciones desde el interés del niño, teniendo en cuenta los diferentes ámbitos del desarrollo, el perfil de egreso
de los estudiantes en todos los ámbitos. No estoy hablando entonces solamente de lo pedagógico, de lo cognitivo, estoy hablando de lo social, de los valores, del saber compartir, del saber ser sensible a la necesidad del otro. ¿Y qué hicimos entonces para que esto realmente terminara siendo un cambio, pero desde la convicción del docente? Comenzamos a tener talleres, capacitaciones con los docentes, teóricas, donde revisábamos un poco la teoría, qué decía la teoría actual, mirando un poco cuáles eran la idea que teníamos de la cultura institucional. También hicimos talleres vivenciales de juego, porque ¿cómo vamos a esperar que el docente se anime a jugar si no lo vive de la propia experiencia? ¿No? Y para muchas, aunque no lo crean, y siendo docentes del nivel inicial, para muchas era un descubrimiento. ¿Cuánto se podía aprender? Y no solamente de nociones de espacio y de tiempo, sino cuánto se podía aprender de cuánto me sirve y cuánto puedo ofrecer al otro, cuánto el otro me puede dar a mí. Fue muy interesante sigue siendo, porque seguimos haciéndolo. También esto fue una experiencia interesantísima, análisis y socialización de experiencias significativas de las docentes. Ellas se contaban cómo habían trabajado algún tema específico y debatían, se planteaban, bueno, ¿esto para qué sirvió? ¿Cómo lo podría haber hecho diferente? Pero desde las fortalezas de las mismas docentes. No era algo impuesto, una persona que se paraba a decirles esto es lo que tienen que hacer. También hicimos trabajo sobre los recursos, desde hacer recursos hasta cómo usarlos convenientemente. En el nivel inicial es muy importante el tema del trabajo con lo concreto. Entonces, bueno, pero ¿qué hago con un rompecabezas? ¿Qué hago con un montón de aros? No es simplemente tenerlos, sino saber qué hacer. Entonces hicimos muchísimos talleres desde la vivencia para esto. Espacios de coordinación. Implementamos dentro del horario de clase, moviendo a veces las clases especiales, haciendo que coincidieran, para que pudiéramos tener periódicamente encuentros, tanto con la coordinadora pedagógica como con la dirección, para poder ver sus prácticas y sus planes. Estimulamos el registro de procesos, ya no más fotos posadas, sino que las docentes se acostumbraron a sacar fotos del proceso que iban haciendo de su aprendizaje, porque esto es lo que les iba a ayudar después a reflexionar sobre su acción. También se estimuló el involucramiento de las familias en las propuestas. Acá vemos abuelos que vienen a las aulas a trabajar y luego a sacar conclusiones de ese trabajo, ¿no? Y también las evaluamos, tenemos registros de estas evaluaciones. Se estimuló también, se incorporaron experiencias directas y concretas, pero ya no recreativas, sino pensadas desde la manera de involucrar los aprendizajes que los chicos iban haciendo de ese tema que van desarrollando en lugares concretos. Acá se estaba empezando en una farmacia. También empezamos a trabajar la observación, la exploración, la investigación de la realidad con los niños. Lo que les decía, ¿cómo vamos a pretender que los chicos sean capaces si desde muy chiquititos ya no vamos trabajando esto? Y el uso de la tecnología, que si bien tengo un plantel docente bastante joven, a veces les costaba bastante esto. Entonces empezar a usar la tecnología, sobre todo usando el Google Drive, para poder planificar, aunque las docentes estén una en su casa y la otra en la propia, poder compartir ese sueño de que es la planificación. A partir de una mirada crítica de las mismas docentes, la autoevaluación, la investigación, el acompañamiento cercano a la docente desde la planificación y observación de clases, capacitaciones y toma de conciencia de otras formas de acceder al aprendizaje, se le animó al docente a poner en práctica lo que iban incorporando desde su creatividad y desde su convencimiento. No sé si se puede ver la mirada, la sonrisa de placer de las docentes, porque realmente se logra después de varios años. Esto no se hizo en un año, esto llevó mucho tiempo, pero primero pretendimos que el 90% de al menos una vez al año cada docente
planifique y ejecute sus prácticas por lo menos una vez, que se anime. No la íbamos a criticar, al contrario, íbamos a trabajar sobre las fortalezas y íbamos a trabajar sobre el error como una manera de crecimiento. Y hoy por hoy todas las docentes de nuestro nivel planifican y ejecutan sus actividades pedagógicas a través de proyectos. ¿Por qué es importante esto para el colegio? Porque hubo un cambio, pero desde la convicción del docente. Un cambio progresivo, sistemático y participativo. Porque desde la mirada del paradigma pedagógico ignaciano, los aprendizajes se parten desde la libertad de elegir lo que me gustaría hacer y a partir de ahí transmitir lo que quiero que los niños aprendan, del respeto y la solidaridad, promoviendo niños felices pero con sentido de realidad. Y es muy lindo escuchar a los niños de este nivel, haciendo sus planteamientos. Espacios creados donde se ejerzan experiencias democráticas, estimulando el liderazgo, el ofrecimiento al otro de las capacidades y destrezas de cada individuo. Decía, yo sé, yo te ayudo, yo no sé, ayúdame. Esta es una práctica que se tiene que ejercer en el aula. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿O cuáles siguen siendo los resultados? Desde las docentes han descubierto la potencia y la capacidad del niño, el valor del niño, de su expresión y de su creatividad. Niños que participan con mucho más entusiasmo. Las docentes lo observan. Y más motivadas ellas para trabajar en el aula. O sea, sienten que lo que ellas plantean, como surgió del interés del niño, es mucho más gratificante. Las familias, ¿qué expresan las familias? Satisfacción y valoración. Satisfacción por las oportunidades que se le da de involucramiento en los aprendizajes de sus hijos, ya sea en el aula, ya sea desde sus casas, pero compartiendo el proyecto, o la valoración que ellos sienten como familia porque ven a sus hijos entusiasmados y manifiestan las oportunidades de aprendizaje. Y desde los mismos alumnos manifiestan alegría, autonomía creciente, reflexiones y planteamientos que cuando no se les daba el espacio no se podían saber. Y hoy las maestras los han descubierto y los chicos también son capaces de hacer esas reflexiones tan profundas. Muestran sensibilidad y respeto hacia el otro. Recuerden que esta es una edad donde aprenden a socializar y a veces no tienen todos los mecanismos. Entonces ese trabajo cara a cara con el niño es tan importante. Interés en las propuestas y proactividad. Y ahora quiero compartir cortito, un poema. Ah, se me han caído y se me cae la vista. Gracias. El poema dice así: un día, en el expreso de Soria a Monteverde, vi que subía un hombre con una oreja verde. No era un hombre joven, sino más bien maduro, todo, menos su oreja, que era de un verde oscuro. Cambié rápido de asiento y me puse a su lado para estudiar el caso de cerca y con cuidado. Le pregunté: «Esta oreja verde que tiene usted, señor, ¿cómo es de color verde si es usted mayor?» «Puede llamarme viejo», me dijo con un guiño. «Esta oreja me queda de mis tiempos de niño. Es una oreja joven que sabe interpretar voces que los mayores no llegan a escuchar. Escucho la voz del árbol, de la piedra en el suelo, del riachuelo, del pájaro, de la nube en el cielo, y comprendo a los niños cuando hablan de estas cosas, que en la oreja madura resultan misteriosas». Esto me contó el hombre con una oreja verde un día en el expreso de Soria a Monteverde. Este es un poema de Gianni Rodari. Y este es mi equipo. Todas con una oreja verde.